porque se llama ¿Está Dios entre vosotros? Eso queda ahí porque a medida que vayamos desarrollando nosotros vamos a ir viendo. Si yo le pregunto en este momento, usted tiene una respuesta para eso. Y personalmente usted también tiene una respuesta para esto. Pero el tema nos irá diciendo lo que nosotros vamos a hacer. Yo quisiera que tenga su Biblia en mano, pero quiero predicarles del pueblo de Israel. Me motiva mucho predicar, porque siempre he sentido que el Dios de nosotros siempre ha tenido algo para su pueblo, y es el amor. Y ese pueblo de Israel, como inicio de una liberación, pues tiene muchas enseñanzas que, aunque sucedieron en aquellos tiempos, hoy todavía siguen vigentes. Diga conmigo, vigentes. Muy bien. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia en Éxodo 17:1. Por favor, tome esa escritura. Porque la realidad que el propósito de Dios a este pueblo era darle una vida en libertad y una vida en abundancia, como siempre lo ha prometido para cada uno de nosotros. Que el hombre tenga libertad y que tenga abundancia es lo que nace en el corazón de Dios desde el principio de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios ha querido para sus hijos. Que sus hijos tengan libertad y que tengan abundancia, para que como hijos de Dios podamos representar a un Dios que es dueño de la plata, el oro y su plenitud. Pero como dicen, en el camino suceden cosas, y lo que pasó con este pueblo de Israel, que yo lo quiero que por favor usted tome su Biblia y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos da la autoridad, y dice su palabra. ¿Lo tienen? Éxodo 17:1. Amén, muy bien. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Había un inicio de salir. Creo que a esta altura donde menciona este capítulo o versículos de la Biblia, este pueblo había salido y ya tenía un espacio de tiempo de por lo menos un mes, de por lo menos el recorrer que unos 300 kilómetros. Pero se llegó a ese momento a pesar de que ya habían habido algunos acontecimientos. Pero vamos a enfocarnos en esto, a ver qué Dios quiere decirnos a nosotros. Porque aunque yo predique de la salida del pueblo de Israel, esto también en particular está vigente, porque la Biblia está actualizada para cada momento y para cada instante. Así es que comenzamos con eso, y dice que este pueblo la congregación partió del desierto de Sin por su jornada. Estas jornadas eran los tiempos que Dios había establecido para llegar a los descansos. Y conforme al mandamiento de Jehová acamparon en Redifín. Pero aquí surge algo, que no había agua para que el pueblo bebiese. Y llegamos al punto donde nos encontramos con la primera circunstancia en este caminar. Porque a pesar de que ya habían habido algunos milagros, pero esta situación aquí como que se vuelve un poco la atmósfera diferente a lo que había pasado. Y esta circunstancia en este camino, dice, en los primeros días de salida no había agua para beber, y eso significaba un problema serio para Moisés. No era fácil para Moisés. Y entonces dice que este pueblo, cuando ya no había agua y el panorama había cambiado, dice que altercó. Si usted mira en el verso 2, dice, altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua que bebamos. Estaban exigiendo a Moisés, y recuerde que Moisés solamente era el que guiaba a esa congregación
a pesar de que Dios estaba en cada momento con Moisés. Pero Moisés solo guiaba a esa congregación. Y en un momento les dice, danos agua de beber. Y Moisés le dijo, ¿por qué atercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y ese es el punto, que de repente cuando nosotros nos volvemos en situaciones exigentes, no estamos atentando contra el líder o contra cualquier otra persona, estamos altercando con nuestro Dios, y eso se llama pecado. Diga conmigo, pecado. Y eso es pecado. Y entonces dice que Moisés estaba diciendo, él no tenía el poder, porque el poder solo lo tenía Dios. Pero este pueblo venía de la esclavitud. Estos no venían de una universidad. Estos no venían de pasear. Estos no venían de estar en confort. Estos venían de estar en la esclavitud, en situaciones muy deplorables. Era la condición de este pueblo. Y dice entonces que traían el corazón endurecido. De igual manera, todos y cada uno de nosotros hemos dejado un Egipto ahí atrás. Todos hemos dejado un Egipto. Todos hemos salido de la esclavitud. Hemos salido para una libertad que Dios nos ha dado. Ese Egipto todos hemos pasado. Y dice aquí, pero el pueblo venía y traía el corazón endurecido. De igual manera, nosotros también hemos estado en algún momento. Venimos con el corazón endurecido. No sabía que el altercar contra Dios pecaba ante Dios. Y el desconocimiento y falta de humildad y corazones cauterizados tenían estas actitudes. Hay momentos que los corazones, que uno trata con corazones que están cauterizados, que no quieren saber nada, que vienen con una conducta. Bueno, usted puede mirar tantas cosas que suceden en los países de gente que uno se queda al mirado, wow, dice, ¿y qué pasa? Pero esa es la conducta, porque ese es el punto o lo que ellos han estado viviendo. Y no ha habido un corazón abierto, una condición que Dios pueda penetrar ahí. Pero Moisés sabía que solo no podía hacer nada. Sabía que solo el poder de Dios. Así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Y qué dice la palabra? Si usted mira el verso 3. Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Pero aquí ya se consuma otro elemento de este pueblo que estaba revuelto, que estaba en condiciones ya de solo mirando, no miraba lo que Dios tenía para ellos, pero solo estaban mirando verdaderamente lo contrario contra Dios. Porque decía, nos trajiste subir de Egipto para matarnos de sed. Ellos no sabían que ellos eran guiados por un Dios todopoderoso. La mente de ellos estaba cerrada, porque ya aquí se suma un elemento donde dicen que los habían subido para matarlos de sed, a ellos, a los hijos y a nuestros ganados. O sea que para ellos esta condición era deplorable, porque para ellos ya no había una condición que Dios pudiera hacer. Es por eso que en este mensaje yo quiero mirar dos puntos importantes que encontraremos, donde cuando yo estudiaba esto miraba, wow, Dios, cómo eres de maravilloso. Porque muchas veces Dios le da cosas que tal vez nunca las hemos podido ver o considerar. Y comenzaban estos reclamos, las ponderaciones que deseaban morir, hacerlos morir. Cosas que este pueblo habrían hecho, altercado significaba discutir. Yo que no sé si todos estamos de acuerdo, pero cuando hay un altercado es que estamos discutiendo, ¿cierto? Cuando hay un altercado de 1, 2, 3, 4, es que estamos discutiendo por alguna razón. Y cuando estamos murmurando, significa un disgusto. La murmuración, ustedes saben que es cuando nosotros tenemos disgusto. Y la murmuración
es igual un pecado deplorable ante Dios. En la Biblia narra muchas cosas que sucedieron con hombres que murmuraron ante la autoridad. Entonces Moisés clamó a Jehová y diciendo: ¿qué haré? Este pueblo de aquí un poco me apedrearán. Para Moisés era difícil ya esa situación, porque mirando el murmullo, mirando las situaciones, y Moisés decía: de un poco aquí esta gente solo le toca que me fusilen, que me maten, que me apedreen, decía Moisés. ¿Qué hago? Y para Moisés era bien difícil, porque él no podía hacer nada. Moisés no tenía una respuesta. ¿Podía clamar a Dios? Sí, podía clamar a Dios, porque tampoco es que estaba solo, porque Dios siempre tiene una respuesta favorable para todas las cosas. Dígale a su hermano: Dios tiene una respuesta para ti. Dios tiene una respuesta, amado hermano, para ti en esta mañana. Aquello que tú has tenido en tu corazón, pero Dios tiene la respuesta. Yo no sé si te llega hoy o te llega mañana, pero Dios tiene una respuesta para ti. Esa respuesta está ahí. Ahí está en el tribunal del cielo puesta, como están los documentos en muchas oficinas. Pero hay un momento que se llega, que se firma eso. Y el tiempo de Dios. Por eso es que, amados, Dios es bueno con nosotros. Tú tienes una respuesta en el momento que Dios mire, en el momento que a ti te conviene. Y es por eso que Jehová dijo a Moisés, la respuesta ya de Dios para Moisés le dice: pasa delante del pueblo, pásate adelante. O como quien dice: tú eres la cabeza, contigo de los ancianos dice, y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. O sea, aquí la situación ya cambia, porque ya Moisés no va solo. Dice que ya va acompañado de ancianos o autoridades. Esto para Moisés ya era un sustento, porque dice que, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Esa vara se había convertido algo maravilloso en las manos de Moisés. Si miramos el transitar de todo esto, fue la vara la que le dio la autoridad a Moisés para muchas cosas, porque Dios siempre utilizó esa vara, y esa vara significa autoridad. De hecho, una vez casi me corre mi doña ya en unos días. Me había agarrado lo que era con una vara en la madrugada y pum, y pum, pum. Y entonces me dice ella: y esa vara, me decía, ese pum y pum. No, le digo, yo no sé, pero yo tenía esa vara. Y un viejito de Olancho de muchos años, una vez él me regaló una vara, así un bastón. Ese bastón lo cargué en el carro por mucho tiempo, lo andaba. Pero yo tenía confianza en ese simple palo que él me había dado, que era signo de autoridad. Y hay muchas cosas que a uno le significan confianza, porque tienen una trascendencia de poder en el reino de Dios. Un pandero no es un simple pandero. Una bandera no es una simple bandera. Hay significados maravillosos. Pues el caso es que yo yo no le hice caso aquí, o yo hago lo que quiero y aquí. Bueno, me dice: si tú tienes ese bordón, ese palo, yo voy a comprar un pandero. Me dice: ahí sí los vamos a dar, porque claro, ella ora en diferentes momentos. Yo oro en la madrugada y ahora más tarde. Y claro, eso me iba a causar a mí dificultad para dormir, pero yo le estaba causando primero a ella. Pero lo que quiero decir, que esa vara para mí me daba autoridad. La vara es un instrumento que Dios había dado a Moisés como señal de autoridad. Y es lo mismo que utilizó para hacer el milagro y abrir el Mar Rojo y el río Nilo. Ya esa vara estaba establecida, que Dios la usaba en las manos de Moisés. Pero también dice: he aquí yo estaré delante de ti, estaré delante de ti allí sobre la peña. Mire qué importancia esto, que cuando Dios coloca a Moisés, los ancianos, pero él dice: yo estaré delante de ti en la peña. ¿Quién es la peña? ¿Quién es la peña?
en Horeb. Y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Pero note que en el versículo 7, 11:7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba por Masad Meriba por la rencilla de los hijos de Israel. Ese nombre quedó marcado por esa revuelta, por lo que hicieron eso. Dice que ellos, Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, y aquí quiero que venimos a lo que yo le había dicho que tomaba como tema, dice allí, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ahí donde ellos, a pesar de este recorrido, ellos dicen, ¿está Jehová entre nosotros o no? ¿Qué pasó con este pueblo? Este pueblo venía, miró los milagros, miró tantas cosas, pero al final de la jornada se preguntan, porque de repente ellos querían que si Dios estaba en medio de ellos, iban a hacer lo que ellos dijeren, porque tenemos esto, y a pesar que Dios fue complacente, y no sé cuál era el pensamiento que se jugaba en la mente de estos hombres, pero me llamaba la atención esto, porque dice, ¿está Jehová entre nosotros o no? Esa es una forma despectiva. Lo dicen, ¿está Jehová entre nosotros o no? Ya habían caminado y habían visto milagros. Yo no creo que había que mirar más. Es como que en este momento yo le dijera a alguien, pase, dé un testimonio aquí. ¿Está Jehová con usted o no? De hecho que está con usted. Usted es un milagro. Usted tiene testimonio. Y que así como cada uno de ustedes tienen un testimonio. Y ese testimonio le garantiza, además de las promesas, que Dios está con usted. Pero este pueblo estaban en esa incertidumbre, pero era por la dureza del corazón de ellos. Por eso es que nosotros debemos de estar atentos. ¿Está Jehová con nosotros o no? ¿De dónde surge esta pregunta? Ellos querían la respuesta. Muchas veces puede pasar. Cuando pedimos a Dios tenemos dudas y no reconocemos lo que Dios hace. Las dudas siempre surgen en nosotros. Muchas veces, a veces nosotros, no me va a dejar mentir, pero a veces nosotros, ¿será que me voy a curar de este dolor o no me voy a curar? Y somos tantos que de repente no los tomamos el momento de decirle, Dios, sí, voy a ir al hospital, pero tú eres el médico por excelencia. Sino que yo me voy al hospital y en segundo lugar, Señor, cúrame. Las cosas no funcionan así. Las cosas funcionan porque Dios siempre tiene que ir delante de nosotros. Dios siempre tiene que ser el que está entendido. Dios siempre tiene que tomar el primer lugar. Señor, esta es mi situación. Esta es mi situación. ¿Cuál sea la situación? Porque aparte de este versículo, en la lectura me enseñó Dios algo poderoso que lo vamos a descubrir también. Entonces dice, este fue un acto también que podemos marcarlo como incredulidad. Moisés es el hombre encargado de guiar este pueblo, pero era en un momento lo contagiaron. En un momento yo creo que Moisés se sintió como contagiado porque, a decir verdad, si aquí nosotros habláramos otro idioma y yo vengo y me meto entre esta gente que habla otro idioma en el sentido de otro sentimiento, termino contagiándome. De repente, ¿qué es lo que tú escuchas? Te terminas contagiando. Moisés venía lidiando con ese pueblo rebelde, ese pueblo, a pesar de que era un hombre de Dios y que Dios estaba con él, Dios hablaba cara a cara, Dios tantas cosas. Pero siento que por lo que dice la Escritura, Moisés en un momento se contagió de Moisés. A veces necesitamos que alguien nos ayude o nos apoyen. Sabe que cuando le digo a ella dónde está la una, está la otra. Es porque realmente desde tiempos yo la he mirado
yo no conozco su vida ni nada que se parezca. Lo que sí conozco que es una mujer dispuesta. Eso sí lo conozco y de muchos de ustedes. Y he mirado yo que en aquellos principios, pues, ahí está, donde está la una está la otra, le decía yo. Y eso era así, no sé si ahora todavía sigue. Pero a veces necesitamos que alguien nos ayude, nos apoye. En cualquier cosa que hagamos, son mejor dos que uno. Iglesia, este es un buen lugar. Iglesia, esta es una oportunidad de crecer. Este es un buen ministerio. Esta es una buena enseñanza. Por eso al principio yo les decía, una iglesia peregrina, porque ustedes hacen una diferencia. Yo no quiero hablar los demás, pero yo sé que hacen una diferencia. Hacen una diferencia. Y eso es importante delante de Dios, porque el hacer la diferencia es porque no estamos viendo esto terrenal, estamos viendo un poquito más al horizonte. Y eso es lo que nos ayuda. Nuestra pastora Carolina, yo sé que ella en lo secular viviera una vida pues relajada, pero Dios la llamó. Dios la llamó a este lugar a sufrir. Y yo creo que las lágrimas no han faltado en uno y otro momento. Por eso es que necesita gente que lo apoye. Y ese era el caso de Moisés. En cualquier momento son mejor dos que uno. En el libro de Números 11:16 dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reuniones y esperen allí contigo. Aquí ya no eran 3, aquí ya eran 70 los que Dios le daba, porque Dios sabía lo que iban necesitando. Y dice el Padre, yo descenderé, dice, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. ¿Qué quiero decir? Del espíritu de la pastora, ella pondrá en ustedes. ¿Por qué razones? Porque ella ya tiene la visión, ella tiene el control de ir adelante. Entonces dice Dios, del espíritu agarraré y lo pondré en ellos. No podía traer gente que no estuviera en la misma visión, en el mismo sentir. Y entonces dice, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú sola, pastora. Esta gente le va a ayudar. Esta gente, la carga no la llevarás tú sola, y vendrán también más, se unirán, y la carga ya no será para uno solo. Dice que ya no la llevará sola. Yo sé que hay momentos que les ha tocado barrer, trapear, dirigir, predicar y hacer ciertas cosas. Pero hoy mire qué buena iglesia, qué bonito esta congregación. Cuando yo me paré allí miré, wow, yo no había venido los domingos, pero apenas miré el ambiente. Esta es una congregación diferente, una congregación, y este lugar que están establecidos, pues Dios a cada uno le da lo que necesite. No está en la multitud, no está en eso. Dios le da a cada quien, le reparte lo que necesita. Así es de que dice que la carga ya no la llevará sola. Y para Moisés fue un alivio, porque ya comenzando de andar solo, ahora tenía 70, dice, y la carga no la llevaría sola. Y muchas veces necesitamos una compañía, pero no cualquier compañía. Es importante que seamos de un mismo sentir, con alguien que le entienda. Porque aquí de repente nosotros hay momentos que la iglesia es perfecta porque no es perfecta. Hay circunstancias que pueden ver, que nosotros podemos ver, no, eso tal vez no es así. Pero por eso es que no es perfecta, pero la obediencia de nosotros nos va a llegar a conquistar los galardones. La obediencia a nuestros pastores nos va a llegar a conquistar galardones. Cuando alguien está dispuesto a trabajar, tiene que estar dispuesto también a sufrir. Tiene que estar dispuesto también a llorar, porque de eso se trata. Yo le digo en el correr de mi vida,
y ya con 74 años, pero he llorado lo que no lloré cuando andaba con una borrachera. Es que yo he llorado y aún todavía lloro, porque cuando la madre nos lleva a la oficina y nos dice, estas cosas no son así, y los pone entre dos, son lágrimas y no solo de uno. El anciano Johan, todo un hombre fuerte, la anciana Emelina, lloramos, pero lloramos por una buena causa. Lloramos porque tenemos que obedecer, porque en el momento que no miremos, pero más después lo miraremos y será un favor. Así es que, denle palmas al Señor. Volviendo al caso, las exigencias de este pueblo eran grandes, pero no valoraban lo que era para su propio bienestar. Mucha gente de hoy en día confunden que nosotros o los líderes de la iglesia es un favor el que le hacen el llegar a la iglesia. Porque el otro día me pasó algo con un muchacho de la iglesia y me dice, voy a ver si les acompaño. Él ya días camina. Y dije yo, ¿y cómo es eso que voy a ver si les acompaño? Si es un deber o es una necesidad propia. Mire, usted está aquí porque tiene una necesidad. Y la necesidad, no, la pastora hace lo que tiene que hacer. Pero usted tiene que venir a este lugar porque usted necesita este lugar. Usted tiene que estar, no es porque usted va a hacer, favor se les hace a los partidos políticos en llegar. Favor se les hace a los partidos políticos en ir a depositar un voto. Pero aquí no es un favor, el favor es propio, su favor es suyo. Y así es que usted tiene que ser voluntario y tiene que ser un colaborador, porque Dios no quiere hombres y mujeres que vengamos solo a estar en un determinado lugar. Dios quiere hombres en acción. De hecho, que cuando sacó al pueblo de Israel, una de las condiciones que le puso a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me sirvan, para que me canten alabanzas. Para todo eso eran las condiciones que Dios le estaba poniendo a Faraón. Así es de que usted y yo estamos aquí durante el tiempo que Dios nos tenga dispuestos a servirle. Yo sé que ustedes tienen unas actividades bastantes. Una vez las miré en ese lugar predicándole a los cuatro vientos. Wow, dije yo, esta gente es entendida. Por eso les dije, una iglesia peregrina. Una iglesia peregrina. Y dice, una de las peticiones que hacían Moisés es que ya no querían maná. Pero Dios siempre les alimentaba con ese maná. Pero mire que este pueblo, a pesar de que no le faltaba la comida, pero en un momento este pueblo era incómodo, ya no querían comer maná. Y entonces reclamaban carne, y hasta a veces dice la Biblia que estaban llorando porque querían carne. Pero el Dios que todo complace les dio de comer carne, Números 11:21. Una prueba para Moisés, una prueba para los líderes, una prueba para la dependencia de Dios. Leemos en este versículo. Y dice la palabra de Dios. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio de la cual yo estoy. Porque él ya había dicho que había que darles de comer por un mes, dice la escritura, carne. Y aproximadamente era una congregación de 600,000 hombres los que venían ahí en esa caminar. Pero en la mente de Moisés dijo, para darle de comer a 600,000 hombres, dice la palabra de Dios, dice, el pueblo, dice, se degollarán para ellos ovejas, bueyes, que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Este era el pensamiento de Moisés, pero el pensamiento de Dios no era ese. El pensamiento de Dios es el poder ilimitado que Dios tiene para hacer las cosas. Y entonces dice, entonces Jehová respondió a Moisés, y mire, tome en cuenta, póngase de pie, disculpe, póngase de pie. ¿Tenía todavía la cita usted ahí? No. Entonces búsqueme el 23, 11:23. Números 11:23. Póngase en pie, así no se nos quita un poquito el sueño y también nos ponemos activos.
11:23. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra a una sola voz. Dice, entonces, diga conmigo. Vamos a ver. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y ahora verás si cumple mi palabra, si se cumple mi palabra o no. Siéntese, medítela. Ahí en su casa medite esta palabra. Cuando Dios dice una palabra, cuando Dios dice algo, porque dice entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Usted sabe que la mano de Dios todavía está extendida. Todavía la mano de Dios está extendida para salvarnos. Todavía la mano de Dios está extendida para socorrernos. Todavía la mano está extendida para cada uno de nosotros. Pero en este momento dice entonces, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. A este pueblo le dio carne de codornices hasta que le salían por las narices, aunque les causó un problema, porque Dios se enojó por ellos en eso. Dice que esa gente echaba la carne hasta por las narices. ¿Por la qué? Por algo que este pueblo, hay una palabra, se me olvida. Y esta es la esperanza que tenemos. Dios tiene poder y nada es difícil para Él. En el perinal del pueblo de Israel, Dios nunca los abandonó. Dios siempre cumplió su propósito de protección. Cuando usted escudriña todo este pasaje, y de igual manera para nosotros, porque también somos peregrinos, Dios nunca los ha dejado. Dios siempre los ha provisto. Pero en este pueblo en especial, dice la palabra de Dios en Éxodo 13, 21, 22, y Jehová los cubrió con una nube como protector. Dios tenía el cuidado para que este pueblo no se asoleara, que una nube siempre estaba cubriéndolos a ellos. Y déjeme decirte que hay una protección de Dios para su vida. Hay una protección de Dios para su vida. Miren, amados, nosotros somos de los que si creemos en Dios, Dios nos cumple. Todas las mañanas le digo, Espíritu Santo, este día, guárdame, cúbreme. Espíritu Santo, aquí voy, hago todo lo que tengo que hacer, me unjo y voy porque tengo fe que Él me cubre, que Él me ayuda. Una vez saliendo de Danlí, porque se dan en las iglesias de repente por emociones o cosas, que hay mucha gente que le dice el Señor, gente que no está enseñada, porque cuando decimos dice el Señor, debemos de estar seguros que Dios ha dicho. Se acerca un joven a mí y me dice el Señor que a usted lo van a secuestrar. Estaba en Danlí y venía para Tegucigalpa. Ya me habían dicho, como 2 personas me habían agarrado de estarme diciendo eso. Me puse a estudiar un libro que me dio el pastor Amado, no sé cómo, pero es de Sebaot él. Y comencé a entender algunas cosas que no es que lo que la gente diga, es lo que Dios quiere. Y de repente, si esa es la confianza, a mí por la gracia de Dios no me pasó nada. Y si algún momento me pasara es porque Dios permite. Pero yo lo que sé es que Dios siempre va a estar del lado de sus hijos. Hace poco, en una madrugada, porque déjeme decirle que usted tiene que ser una persona angustiosa en el que Dios le dice a usted. Y un momento en una madrugada yo tenía que decidir por 2 cosas. O ir a un lugar o ir al otro. Pero los dos eran en las mismas horas. Escuché una voz que me dijo, déjate guiar por Dios. Wow, déjate guiar por Dios. Cuando Él me dice, déjate guiar por Dios. Ok, decido por aquí. Cuando yo regresé en la tarde contento, agradecido con Dios porque me guió por ahí y pude hacer lo que estaba por hacer en el otro lado. Las 2 cosas y con una paz interior que usted no tiene una idea. Es por eso que nosotros debemos de tener la confianza en Dios. Y dice aquí entonces, y Jehová los cubrió con una nube protectora y con una columna de fuego para alumbrarles.
a fin de que anduviesen de día y no de noche. Tú tienes que andar de día, no tienes que andar de noche en el sentido espiritual. El andar de día es que tú tienes que poner a Dios como tu Señor. La Biblia dice, te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Yo voy a mandar a Pepito a la pulpería. Está chiquito, no conoce, pero yo vengo y miro a Pepito. Pepito, no te me vayas a desviar del camino. Y lo miro. Así es Dios con cada uno de nosotros. Dios nos mira. No te desvíes porque hay muchos desvíos que lo pueden llevar a la perdición. Pero dice, te haré entender y te enseñaré y te haré entender el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero si lees más abajito le dice, no seas como el mulo, le dice. Entonces, sin entendimiento, pero nosotros no somos de eso. Deuteronomio 8:4, también dice la palabra de Dios. Mire qué interesante para este pueblo. Dice que el vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en todos estos 40 años. Esos tipos caminaron, ya me imagino que esas uñas y que todo eso, cómo lo tenía. Pero dice que nunca pudieron sufrir. Esos trajes, esa ropa nunca se desapareció. Y Dios te dice en esta, nunca te voy a dejar. Nunca, durante estés peregrinando en esta tierra, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Hay un Dios que nos alimenta. Hay un Dios que nos da todo. Pero igual que los pecados que cometieron este pueblo están vigentes. Amados, no los confiemos. Los pecados de aquel tiempo, hace millones, miles y miles de años, todavía siguen vigentes aquí para cada uno de nosotros. Por eso les traigo la reflexión del pueblo que sucedió. Ahora estamos en el tiempo de la gracia por la gracia. Y la gracia de Jesucristo que murió por nosotros. Pero esos pecados siguen vigentes. Tengamos cuidado con ellos. Y dice que nosotros estamos en proceso y estamos caminando. Hemos llegado, pero estamos en camino. El apóstol Pablo nos enseña a seguir una carrera. Diga conmigo, una carrera, diga. Usted está en una carrera que apenas vamos caminando. Usted no es de esta tierra. Usted es de una tierra, de una patria celestial. Por lo tanto, no nos enamoremos tanto de esto. Si es bueno todas las cosas, pero nuestra mirada está en llegar al cielo, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios. Dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Olvidemos lo de ayer, sigamos adelante. Lo de ayer no nos sirve lo que vamos a caminar. Lo de ayer ya quedó atrás, lo que nos sirve es hoy y lo que nos sirve ya es lo que vamos a seguir adelante. Si hoy se propone usted, porque en la vida se trata de niveles. Si usted hoy no ha llegado a determinado nivel, no se preocupe, pero no se canse de escalar. Yo creo que aquí se van a levantar profetas, se van a levantar todos hombres, porque este es el cuerpo de Cristo. Y la palabra así lo dice. Y así es de que sigamos adelante. Pablo, un referente. Y dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidemos Egipto y sigamos esa carrera. La obediencia nos dará la victoria. Yo quiero ir ya un poco finalizando esto, pero quiero decir, nosotros vamos cada día hacia la meta y nos apropiamos de las promesas. La palabra que dio el pueblo de Israel, está Dios entre nosotros, podemos decirlo con certeza que está Dios entre nosotros. Está Dios entre nosotros. ¿Por qué? Por sus promesas. Por sus promesas, por lo que Él ha dicho, porque Él nos
ha declarado a nosotros. Por eso es que las promesas de Él están con cada uno de nosotros. Amén. Aferrémonos a esas promesas. Entonces, contestada esa pregunta, porque las promesas son reales y fiel es el que nos prometió. Dice la palabra de Dios en el 1 de Pedro 1:6, lo cual vosotros alegráis ahora en un poco de tiempo, si es necesario tengas que ser afligido y en diversas pruebas. Pero la esperanza de todo cristiano es decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, dijo Pablo, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ese es el punto final de que la iglesia debe entender, porque estamos en el tiempo de la gracia. Los pecados que cometieron aquellos de repente están latentes, está la murmuración, está la desobediencia y están todas las cosas que todavía tienen vigencia para hacernos tropezar. Pero nosotros somos de los hombres y mujeres entendidos, que cada día pedimos a Dios ser mejores. Yo le pido, iglesia, que cada día ame más este ministerio, que respeten, que ayuden en todo lo que pueden, porque eso es bueno ante Dios.